Semana a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por siempre conectarse cada semana con nosotros en lo que es Iglesia en Estudio de la Iglesia de Mohaven. Estamos iniciando una nueva lección de esta semana del nuevo trimestre que nos lleva a lo que es la vida de Pablo y cómo él tuvo que llevar el mensaje a, a través de la cárcel. Así que con esto vamos a estar iniciando. Voy a tener aquí a Lice que puede tener la lectura bíblica y estaremos orando para dar paso a lo que es el repaso de la lección. Amén. El versículo de memoria de esta semana dice, regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Eso lo encontramos en Filipenses 4:4. Amén. Entonces, con esto vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Oremos, querido Dios que está en los cielos, Señor, glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, una vez más, de permitir que estemos aquí conectados, aunque sea diferentes medios, pero aún así estamos aquí dispuestos a aprender más de tu palabra, Señor. Que tú puedas bendecir Amén. a cada uno de nosotros, Señor, en este día y a aquellos que nos ven cada semana, Señor, que puedan salir aprendiendo más de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Amén. Jesús. Amén. 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 Entonces, con esto vamos a dar inicio a este Licer, sobre todo lo que es en la parte del día sábado, ¿verdad? Perseguidos, pero no desamparados, que ese es el título de esta semana, ¿verdad? Para iniciar, vamos a dar una pequeña introducción sobre lo que es un pastor adventista que estuvo encarcelado por cargos falsos y pasó casi 2 años entre rejas. Aunque al principio él estaba muy perplejo, se dio cuenta que la prisión era un campo misionero que Dios le había dado. Entonces él aprovechó, este pastor aprovechó la oportunidad para que así usara el entorno donde él estaba, hacer que las personas que estaban también encarceladas igual que él pudieran conocer lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Él Así es. él incluso compartía lo que es literatura, bautizó a reclusos y dirigió servicios de Santa Cena en lo que es en la cárcel. Y cuando sus compañeros se enteraron de que él era el pastor, la vida de ellos cambió, ¿verdad? Ellos se sintieron a gusto de que él pudiera traer lo que es el mensaje, siendo él también un recluso, ¿verdad? Entonces Así aquí es. nos da una pequeña idea ahí sobre lo que fue la vida de Pablo también, porque él también estuvo preso en varias cárceles, diferentes localizaciones, tanto en lo que es en Filipenses, en Colosenses, Filimón y también en Colosenses, ¿verdad? Entonces tenemos aquí varios lugares en el cual, a pesar de que Pablo estaba encarcelado, él aún así estaba dispuesto a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Así es. Entonces, Dice que el comentario de Elena de White de aquí del día sábado dice, el apóstol Pablo sentía una profunda responsabilidad por los que se convertían, por sus labores, por encima de todas las cosas anhelaba que fueran fieles, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, decía, que no he corrido en vano, ni trabajado en vano. En Filipenses 2:6. Temblaba por el resultado de su ministerio, sentía que hasta su propia salvación podría estar en peligro si no cumpliera su deber y la iglesia no cooperase con él en la obra de salvar almas. Sabía que la sola preocupación no bastaba para enseñar a los creyentes a proclamar la palabra de vida. Sabía que lineaba sobre línea, procepto sobre procepto, un poquito aquí y otro poquito allí, debía ser enseñados a progresar en la obra de Cristo. Aquí, lo que yo puedo opinar, lo que Pablo dice, ojalá nosotros temamos y tuviésemos miedo y también temblemos por no predicar la palabra de Dios y no compartir todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros y enseñar a esas personas que no saben. Ojalá nosotros también tengamos este temor de que no podíamos gloriarnos en el día de Cristo, así como Pablo lo tenía, ¿verdad? Porque esto nos enseña
que nosotros debemos temer y debemos predicar la palabra de Dios, ser siervos de Dios y predicar la palabra, para que así nosotros podamos ser gloriados en el día de Cristo. Así es, y así como gracias Lisa por compartir esa parte, vemos que a pesar de las circunstancias de Pablo, al igual que también el pastor adventista, ellos ambos fueron encarcelados injustamente, ¿verdad? Pero aún así eso no impedía ahí de Así es. que él escriba a los lugares donde él había estado evangelizando, ¿verdad? Y aún así eso no lo detenía Así es. para que siguiera esparciendo lo que es el evangelio, ¿verdad? Entonces, ya entrando en lo que es el día de domingo, Pablo el prisionero de Cristo. Aquí en la carta de Filipenses y Colosenses son conocidas por como las epístolas de la prisión, pues fueron escritas mientras que Pablo estaba preso y también en otras prisiones como Efesios y Filimón, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que aún así él no se detenía. Eh, yo quisiera preguntarte, Lisa, ¿qué importancia tiene la forma en que Pablo describe su encarcelamiento? Bueno, la importancia que radica en que Pablo transforma su cautiverio terrenal en un servicio divino. este, él se presenta como un prisionero de Cristo Jesús por los gentiles, ¿verdad? Vemos en Efesios 3:1 y prisionero de Cristo Jesús en Filemón 1:1, mostrando que su encarcelamiento por Roma fue parte del plan de Dios para expandir el evangelio, especialmente a los gentiles y para revelar el ministerio de la iglesia, reforzando su autoridad apostólica y el propósito de su ministerio a pesar de las cadenas. Pablo no se ve como una víctima, sino como alguien enviado por Dios, un instrumento para llevar el evangelio a los gentiles, lo cual era el objetivo de su ministerio. Aquí vemos que Pablo esto lo vio como una oportunidad para poder llevar la palabra de Dios a las personas que estaban también encarceladas juntos con él. Asimismo, nosotros en los momentos difíciles que tengamos, eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos predicar la palabra de Dios y jamás desanimarnos, porque debemos entender que todo lo que nos pasa es porque Dios tiene un propósito. Dios no se equivoca. Así es, Lisa. Yo quisiera también leer lo que es Efesios 6:20, que dice ahí, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Entonces aquí vemos que él mismo se describe como un embajador, ¿verdad? En cadenas. Sin Así es. importar las circunstancias que él se encontraba, aún así él se sentía embajador de Cristo, estando en lo que es en la cárcel. Y él no titubeó, él siguió ahí lo que es evangelizando a pesar de que estaba en cadenas, ¿verdad? Y entonces, Ujú, incluso Pablo menciona, no Pablo menciona exactamente dónde estuvo encarcelado, pero en los escritos vemos que da como unas pequeñas reseñas, quizás en los listas. lugares que él Ujú. se encontraba, ¿verdad? Por ejemplo, en el primer Así es. lugar, en la primera vez que él está encarcelado, él habla que había un pretorio, al cual se refiere a una residencia oficial de un gobernador provincial, ¿verdad? Como la de Jerusalén, donde Jesús fue interrogado por Pilato. Eso lo podemos leer en lo que es en Mateo 27, versículo 27. Y en Hechos 23:35 dice, le dejo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que lo custodiasen en el pretorio de Herodes. Y vemos que él estaba en un lugar específico donde había un gobernador. Aquí se cree que él estaba quizás en lo que es en Cesarea. En otro Y en instante, Efesios. exacto, sí. Entonces aquí en Filipenses 4:22 dice, todos los santos os saludan y especialmente lo de la casa de César. Entonces aquí vemos que él habla que él estaba quizás en Roma también, ¿verdad? En el caso de Filipenses. Muestra con Ujú. pequeños detalles dónde quizás él estaba localizado en su cautiverio.
También Pablo encadenado, ¿verdad? Pablo menciona varios encarcelamientos durante su permanencia en Macedonia, como es en 2 Corintios 6:5 que voy a leer, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos, al igual que 2 Corintios 7:5 dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todos fuimos atribulados de fuera, conflictos de adentro y también temores, ¿verdad? Entonces aquí vemos de que el encarcelamiento aquí de Pablo no fue fácil. Tuvo que pasar por varios Sí. desafíos, ¿verdad? Ujú. Bueno, y lo importante también de que Pablo, a pesar de todo, él no juzgó, porque cualquiera se podría hacer una pregunta y decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me pasa esto? Si afuera yo puedo hacer más cosas, él hubiese podido decir, o nosotros en estos momentos difíciles, que cómo es que yo voy a predicar la palabra de Dios, sino que en ese tiempo él no juzgó a Dios, sino que él se agarró en las manos de Cristo y fue su discípulo y él entonces compartió la palabra. Él, como yo dije, él lo vio como una oportunidad divina, ¿no? Ujú. Para Así que pueda predicar la palabra, así es. Así es. Algo también interesante aquí, que incluso en 2 Corintios 4 versículos 7 y 12 nos revela cómo él pudo soportar las pruebas en las que él se enfrentaba, ¿verdad? Así Mm. es. Quisiera Y, comentar algo Ujú. de el comentario de Elena de Guay, algo de aquí del día domingo, que dice, es el privilegio de toda alma ser un canal vivo por medio del cual Dios puede comunicar al mundo los tesoros de su gracia, inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que Cristo desee tanto como agentes que representen al mundo, su espíritu y carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad. Todo el cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales puedan derramar el aceite santo para que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos. Esto no quiere decir que nosotros debemos ser unos canales de aceite para derramar la palabra de Dios y proclamar que Dios es misericordioso y que Dios nos ama y que Él está dispuesto a darnos la salvación si aceptamos adorarlo, ¿no? Si le entregamos nuestra vida. Así es. Y aquí también me gustó para seguir el hilo que tú dices, Lizeth, en lo que es en 2 Corintios 6 versículos 3 y 7 nos muestran algunos recursos espirituales que disponía Pablo, ¿verdad? Para afrontar lo que es estas dificultades. Y una de ellas era lo que es la palabra de la verdad. Sabemos que la palabra de la verdad es la Biblia, ¿verdad? Él, estando Así aún es. así encarcelado, él meditaba en lo que son en las escrituras, ¿verdad? Entonces, eso lo Ujú. mantenía a tener la esperanza y el valor de seguir luchando por la causa de Cristo, ¿verdad? Y también lo que es el Espíritu Amén. Santo que también estuvo actuando con él, ¿verdad? Así es. Entonces aquí, en lo que es Pablo en Filipos, durante el segundo viaje misionero de Pablo, poco después de la incorporación de Timoteo al equipo, el Espíritu Santo les impidió continuar con su labor en Asia Menor. Y hay algo interesante que en Hechos 16:9 dice de que él cayó en visión de noche y veía que un varón macedonio estaba de pie y le rogaba diciendo de que fuese a Macedonia y ayudarlos, ¿verdad? Ujú. Entonces aquí vemos de que él fue. Bueno, Ujú. durante esa visión nocturna, Pablo vio a ese hombre que le suplicaba, dice, que pasara por Macedonia y que le pedía que le ayuden, pero ellos no fueron exactamente ahí. Dice que él se juntó, en lugar de predicar allí, Pablo y Silas y Timoteo y Lucas, quienes se unieron a ellos en Troas, como indica el uso del plural, vinimos, dice
en Hechos 16:11 dice, 16:11 dice que se dirigieron a Filipos. Ujú. Así es, entonces aquí vemos que el enfoque de ellos era, en vez de ir a Asia Menor, era prácticamente para ir hacia más hacia Europa, ¿verdad? Para que se Ujú, pudiera conocer lo que es el Evangelio. Porque el lugar principal de la ciudad de Filipos, de la provincia de Macedonia, aquí vemos que era un lugar ujú, importante, porque en esta ciudad tenía un estatus especial, que es Italicum, que es derecho italiano. O sea, esta ciudad, ellos tenían los mismos privilegios que aquellos que estaban en Italia. No pagaban impuestos. eh, si ellos tenían cierto capital de dinero, no pagaban nada. Si nacía alguien allí, tenía el mismo nacimiento y de descendencia italiana, ¿verdad? De ciudadano romano. Entonces, sí. digamos que ellos tenían los mismos derechos que ellos. Sí, también curiosamente dice que la lengua oficial en Filipos del siglo I era el latín, ¿no? Como demuestra el predominio de las inscripciones en la dicha lengua. Ujú. Así También es. podemos ver que el Espíritu Santo sabía que Filipos sería el puesto de avanzada para la expansión del Evangelio a través de Europa, aunque también habría persecución, por muy mala que sea, la persecución puede en determinadas circunstancias permitir que el Evangelio llegue a personas que de otro modo no podrían ser alcanzadas. Vemos que a Pablo no le importó que en esta ciudad también iba a ser, las circunstancias de persecución eran mucho más terribles que en otros lugares. A él no le importó, él se dejó llevar por el Espíritu Santo y fue a ese lugar a predicar la palabra de Dios. Así es. Y aquí algo interesante también, Lisa, que en este mismo lugar, en Filipos, fue que conoció también a Lidia, que era comerciante. Ella vendía prácticamente lo que es, vendía púrpura. Entonces, Mm, y en lo que es en Hechos 16 13 al 15 muestra ahí cómo él, mientras que en un día de reposo, salieron ellos a las puertas junto al río y como ellos salían a orar, ellos habían visto aquí unas mujeres y una de ellas era Lidia, que era vendedora de púrpura, en lo que es en la ciudad de Teatira. Entonces aquí ellos aprovecharon la oportunidad de hablar de lo que es la palabra de Dios y ella decidió bautizarse y también su familia, ¿verdad? Entonces aquí vemos que incluso Lidia en cierto punto fue como un punto, una ayuda, un apoyo financiero para también a Pablo, para lo que es el ministerio que él estaba haciendo, ¿verdad? así es. Si leemos Hechos capítulo 9 16 dice, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, este texto es fundamental para comprender la vida del apóstol Pablo, ¿no? Y nuestras propias experiencias de fe también nos muestra este versículo de las siguientes maneras. Entendiendo las palabras de Pablo, las pruebas de Pablo no fueron accidental ni señales de abandono de Dios, fueron parte de su misión designada. El sufrimiento estaba intrínsecamente ligado a su llamado como apóstol a los gentiles. Asimismo, este es como un llamado que Dios nos hace, el propósito de Dios, sino que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios. ¿Cómo pudiéramos todos decir esta parte que decir, oh Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, a pesar que estoy pasando momentos difíciles? Tengo cáncer, tengo alguna enfermedad incurable o no tengo dinero o debo cuántos meses de renta. A pesar de eso, tengo que predicar tu palabra. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿No? Eso es lo que yo me preguntaría. Pero aquí Pablo dice que no, que él se agarró de la mano de Dios, él fue y presentó toda la palabra de Dios y no, porque él quería salvar almas.
Y así mismo nosotros debemos hacer. Aunque estemos en un momento más difícil, debemos tratar de compartir la palabra de Dios a las personas que lo necesitan. Porque para eso es que nosotros estamos aquí. Porque si no, ¿para qué? Ujú. Exacto, Si no sí. compartimos la palabra de Dios, no somos cristianos. Así es. Y yo creo que aquí el desafío es de que no todos somos capaces de sobrellevar esto, así como lo hizo Pablo, también como lo hizo Cristo también, ¿verdad? Porque vemos de que si en algún momento nos encontremos en esta misma situación, quizás algunos no puedan soportar o no, o quizás cambien de opinión, ¿verdad? Pero aún así vemos de que hay personas que se arriesgan a esparcir el evangelio, sean misioneros viajando a diferentes lugares remotos, ¿verdad? Que incluso pueden ellos perder su Así es, vida, ser encarcelados, todo por la causa de Cristo, pero aún así están dispuestos a llevar a cabo lo que es la misión, ¿verdad? Pero no todos estamos dispuestos así es. de aguantar eso, ¿verdad? No todos estamos dispuestos. Mira que aquí en comentario de Elena de White dice, resalté un pedacito nada más para aportarlo. Dice, nos maldicen, dijo, y bendecimos, padecemos persecuciones y lo soportamos. Nos difaman y rogamos, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciéndonos y enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Eso está en 1 Corintios 4, 12, 2. Eh, Qué interesante me llamó mucho la atención que dice que le maldicen y bendicimos. ¿Cómo seríamos capaz que alguien venga y te tire no sé, como un piedrazo en tu cara y tú le digas, Señor, bendícelo? O viene y te choca tu carro y tú le dices, Señor, oh no, que no pasa nada. No le cobras, no le reclamas, sino que tú le oras al Señor y le dices, Señor, bendícelo. ¿Cómo? Ujú. Hay muchas cosas que muchas personas no podemos entender esta parte como Pablo lo entendió, como Jesús soportó, ¿verdad? Sí, es verdad. Yo creo que eso muestra ahí cómo debe ser lo que es el cristiano, ¿verdad? Que a pesar de las circunstancias, uno tiene que perdonar a aquel que Así es, está maldiciendo, castigando o maltratando, ¿verdad? Porque por naturaleza nosotros nos defendemos de reaccionar de mala forma, ¿verdad? Entonces aquí vemos que uno tiene que tener una vida, se puede decir, santo lo que más podamos, ¿verdad? así Entonces, es. ya llegando a lo que es ya la parte ya final aquí de la lección, lo que es las iglesias de Filipos y Colosas. Eh, aquí, en esta parte, nos dan dos textos, aquí lo que es Filipenses 1 del 1 al 3 y Colosenses 1 versículos 1 y 2. Nos hacen la pregunta, que cómo son descritas las iglesias de Filipos y Colosas y qué significa esta descripción. Bueno, en Filipenses 1 del 1 al 3 y Colosenses 1 del 1 al 12, el apóstol Pablo describe a los miembros de esta iglesia principalmente como santos, ¿verdad? Y fieles hermanos. Esta terminología tiene un significado profundo para la identidad cristiana. Descripción de la iglesia en Filipenses 1:1, Pablo se dirige a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, incluyendo de manera específica a Ujú. los obispos y diáconos. Y en Colosenses 1:2 los describe como los santos y fieles hermanos en Cristo que residen en Colosas. Eh, Significado de esta descripción, santidad como posesión. El término santo en agios no se refiere a la perfección moral impecable, sino a personas que han sido
apartadas o consagradas para el uso exclusivo de Dios. Esta identidad no se gana por mérito, sino que se recibe en Cristo Jesús mediante la fe. Ujú. Y aquí también, Elisa, lo interesante es que Pablo nunca estuvo en estos lugares, ¿verdad? Pero aún así, él tenía un lugar, una persona que era residente aquí de Colosas, que era Epafras. Entonces, ¿Mm? él lo llama como un hermano y, y él ayuda a lo que hace en esta parte aquí del ministerio, ¿verdad? Porque si vemos en Colosenses 1:7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Vemos que aquí, a pesar de que él estaba encarcelado, él seguía trabajando por medio de sus ayudantes, personas que estaban dispuestos a ir donde él estaba, escribir y llevar el mensaje. Así es, Entonces aquí vemos de que aún así, que a pesar de las circunstancias, aún así se llevaba lo que es el mensaje. Lo que es en el libro de Apocalipsis da testimonio de la gran difusión del evangelio que es en esta zona. Lo voy a leer aquí, dice Juan a los 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de sus tronos de su trono, perdón. Entonces, aquí la explicación más posible de este éxito, incluida su propagación a Colosa, ¿verdad? Que es que haya sido el resultado del labor de los conversos de Pablo. Entonces, aquí vemos de que siempre le hace el saludo aquí a los santos, ¿verdad? Que son, en este caso, los cristianos primitivos. Y vemos que ellos tenían una gran consagración, ¿verdad? Y esto era porque ellos habían entregado su vida por medio del bautismo, ¿verdad? Y también por medio de la circuncisión, ¿verdad? sí, Sí, entonces esto muestra ahí el paralelismo que hay entre los saludos de estas dos epístolas. Pablo se refiere a obispos, como tú mencionaste, y también diáconos, ¿verdad? Entonces todos eran un pilar fundamental, lo que es para la iglesia primitiva, ¿verdad, Lisa? así es, así mismo. También quiero leer aquí en el comentario de Elena de Guay del día jueves, dice. También que escribió además respecto a su deseo de que los hermanos de Éfeso logren comprender la grandeza de los privilegios del cristiano. Les expone en el lenguaje más claro el maravilloso conocimiento y poder que puede poseer como hijos e hijas del Altísimo. De ellos dependían que fueran fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu y arraigados y cimentados en amor, para poder comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, pero la oración del apóstol alcanza al apogeo del privilegio cuando ruega que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Vemos que aquí wow, él realmente se interesaba mucho por todos los pueblos que él iba predicando, a pesar de las circunstancias que él estaba pasando. Él lo único que quería es compartir la palabra de Dios. Y también vemos que a pesar de todo, Pablo, él, no vivió como con Cristo. Él es uno de los apóstoles que no compartió con Cristo. Él él se ve porque tuvo el encuentro con Cristo después de que él quedó ciego, pero a pesar de todo eso, él está poniendo toda su vida en manos de Dios para que haga a estas personas que él predicó conocer la palabra de Dios, conocer de su bondad, de su misericordia, de su amor. Trata de que estas personas gocen del privilegio de uno ser cristiano, de uno aceptar a Cristo como yo quisiera ser como Pablo, pero creo que, pero creo que es
es difícil, pero si realmente hiciéramos de nuestro primer trabajo que sea alabar a Cristo Jesús, yo creo que podemos lograr traer almas a nuestra iglesia, traer almas a los pies de Cristo y personas que tanto lo necesitan. Así es. Y también lo más importante es que incluso nuestros pioneros adventistas también seguían este mismo modelo, ¿verdad? De neotestamentario ahí de lo que es la organización eclesiástica, ¿verdad? Y me gustaría leer esta parte ya, ya para finalizar lo que dice Elena de White en los Hechos de los Apóstoles, página 72, dice que mucho antes de que Pablo escribiera a estas iglesias, los apóstoles ya habían comenzado a establecer oficiales en la iglesia de Jerusalén, en lo cual debía servir de modelo para las iglesias que se establecerán en muchos otros puntos donde los mensajeros de la verdad trabajasen para ganar conversos al evangelio. Entonces aquí vemos de que nuestros mismos pioneros aquí adventistas tomaron el mensaje aquí de Pablo, ¿verdad? Y cuál era el punto Ujú. ahí de enfoque, que era llevar el mensaje a todo rincón del mundo, ¿verdad? Entonces, nos queda como tarea de nosotros seguir el ejemplo aquí de Pablo, de que a pesar de las circunstancias que nos vayamos a llegar o estar, tenemos que seguir haciendo que otros conozcan la palabra de Dios. Yo creo que es mucho mejor que en nuestros momentos más difíciles compartamos la palabra porque así las personas pueden ver que a pesar de que nosotros estamos pasando por momentos difíciles, nosotros seguimos confiando en Dios y seguimos teniendo esa fe fuerte porque ahí es donde realmente muchas personas ven realmente que Dios es tan maravilloso, es ese, que a pesar de que esta persona está que sufre, está que canta como este Pablo cantaba en las cárceles, adoraba al Señor. Entonces, estas personas pueden ver realmente este Dios maravilloso y podemos, puede ser el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Así que a pesar que tengamos momentos difíciles, no desmayemos, no desconfiemos, sino mantengámonos firmes en la fe y a seguir adorando a Dios y compartiendo su palabra. Así es, así que muchas gracias, Lizeth. Y entonces aquí vamos ya despidiéndonos, ¿verdad? Quisiéramos seguir compartiendo, hablando más de aquí de esta lección, pero ya hemos llegado ya a la parte final, ¿verdad? Así que gracias, hermanos, por siempre sintonizarnos, por siempre ver nuestros videos, dándole lo que es un like y compartir, para que así podamos hacer que otras personas puedan conocer la palabra de Dios y que puedan otras personas seguir conociendo y creciendo su vida espiritual, ¿verdad? Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima semana con una nueva lección. Bendiciones.